¿Cómo decir necesito ponerme en marcha o necesito irme en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. La siguiente palabra se pronuncia need. Y esta palabra se pronuncia t. Esta palabra se pronuncia get. Y la última palabra se pronuncia going. Entonces la oración completa se pronuncia I need to get going. Repite conmigo. I need to get going. 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 ¿Cómo decir por qué no dijiste nada en inglés? Paso a paso, vamos a ver. Esta palabra se pronuncia why. La siguiente palabra se pronuncia didn't. Y esta palabra se pronuncia you. La siguiente palabra se pronuncia say. Y la última palabra se pronuncia anything. Entonces la oración completa se pronuncia why didn't you say anything? Repite conmigo. Why didn't you say anything? Why didn't you say anything? Why didn't you say anything? ¿Cómo decir creo que deberías irte en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. Y estas dos palabras se unen y se pronuncia thank you. Esta palabra se pronuncia should. Y la última palabra se pronuncia leave. Entonces la oración completa se pronuncia I think you should leave. Repite conmigo. I think you should leave. I think I should leave. I think you should leave. I think you should leave. ¿Cómo decir a qué espera o qué está esperando en inglés paso a paso? Vamos a ver. Estas dos palabras se unen y se pronuncia water. Y esta palabra se pronuncia you. La siguiente palabra se pronuncia waiting. Y la última palabra se pronuncia for. Entonces la oración completa se pronuncia what are you waiting for? Repite conmigo. What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for? ¿Cómo decir haré lo mejor que pueda o haré todo lo posible en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra, que es la contracción de I will, se pronuncia I'll. Y esta palabra se pronuncia try. La siguiente palabra se pronuncia my. Y la última palabra se pronuncia best. Entonces la oración completa se pronuncia I'll try my best. Repite conmigo. I'll try my best. I'll try my best. I'll try my best. I'll try my best. ¿Cómo decir no puedo esperar más en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. La siguiente palabra se pronuncia can't. Y estas dos palabras se unen y se pronuncia wait any. Y la última palabra se pronuncia longer. Entonces la oración completa se pronuncia I can't wait any longer. Repite conmigo. I can't wait any longer. I can't wait any longer. I can't wait any longer. ¿Cómo decir necesitamos hablar en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia we.
we. La siguiente palabra se pronuncia need. Need. Y esta palabra se pronuncia t. T. Y la última palabra se pronuncia talk. Talk. Entonces la oración completa se pronuncia we need to talk. We need to talk. Repite conmigo. We need to talk. 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 ¿Cómo decir no sabía eso en inglés? Paso a paso. Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia didn't. Didn't. Y esta palabra se pronuncia no. No. La última palabra se pronuncia that. That. Entonces la oración completa se pronuncia I didn't know that. I didn't know that. Repite conmigo. I didn't know that. I didn't know that. I didn't know that. I didn't know that. ¿Cómo decir puedo hacerlo yo misma o puedo hacerlo yo mismo en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia can. Can. Esta palabra se pronuncia do. Do. Y esta palabra se pronuncia it. It. Y esta última palabra se pronuncia myself. Myself. Entonces la oración completa se pronuncia I can't do it myself. I can't do it myself. Repite conmigo. I can't do it myself. I can do it myself. I can do it myself. ¿Cómo decir puedes oírme en inglés paso a paso? Vamos a ver. Estas dos palabras se unen y se pronuncia can you. Can you. Y esta palabra se pronuncia hear. Hear. Y la última palabra se pronuncia me. Me. Entonces la oración completa se pronuncia can you hear me? Can you hear me? Repite conmigo. Can you hear me? 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 ¿Cómo decir no entiendo esto en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia don't, pero de manera informal. Vamos a decir wrong. Wrong. La siguiente palabra se pronuncia understand. Understand. Y la última palabra se pronuncia this. This. Entonces la oración completa se pronuncia I don't understand this. Repite conmigo. I don't understand this. I don't understand this. I don't understand this. I don't understand this. ¿Cómo decir necesito más tiempo en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I. I. La siguiente palabra se pronuncia need. Need. Y esta palabra se pronuncia more. More. Y la última palabra se pronuncia time. Time. Entonces la oración completa se pronuncia I need more time. I need more time. Repite conmigo. I need more time. I need more time. I need more time. ¿Cómo decir qué acabas de decir en inglés paso a paso? Vamos a ver. Estas tres palabras se unen y se pronuncia what did you o what did you. What did you. La siguiente palabra se pronuncia just. Just. Y la última palabra se pronuncia say. Say. Entonces la oración completa se pronuncia what did you just say? What did you just say? Repite conmigo.
What did you just say? 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 ¿Cómo decir eso suena genial en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia that. That. La siguiente palabra se pronuncia sounds. Sounds. Y la última palabra se pronuncia great. Great. Entonces la oración completa se pronuncia that sounds great. That sounds great. Repite conmigo. That sounds great. That sounds great. That sounds great. That sounds great. ¿Cómo decir no es gran cosa o no es un gran problema en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia it's. It's. Y estas dos palabras se unen y se pronuncia nada. Nada. Esta palabra se pronuncia big. Big. Y la última palabra se pronuncia deal. Deal. Entonces la oración completa se pronuncia it's not a big deal. It's not a big deal. Repite conmigo. It's not a big deal. It's not a big deal. Two, it's not a big deal. It's not a big deal. It's not a big deal. ¿Cómo decir estoy tan feliz por ti o me alegro mucho por ti en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra puede pronunciarse de dos maneras. De manera formal se pronuncia I'm. I'm. Y de manera informal se pronuncia am. La siguiente palabra se pronuncia so. So. Y esta palabra se pronuncia happy. Happy. Esta palabra se pronuncia for. For. Y esta última palabra se pronuncia you. You. Entonces la oración completa se pronuncia I'm so happy for you. I'm so happy for you. Repite conmigo. I'm so happy for you. I'm so happy for you. Dad, I'm so happy for you. I'm so happy for you. I'm so happy for you. ¿Cómo decir espera un segundo en inglés paso a paso? Vamos a ver. Estas dos palabras se unen y se pronuncian wait. Wait. Y esta última palabra se pronuncia second. Second. Entonces la oración completa se pronuncia wait a second. Wait a second. Repite conmigo. Wait a second. Wait a second. Wait a second. Wait a second. ¿Cómo preguntar ¿está todo bien? En inglés, paso a paso. Vamos a ver. Estas dos palabras se unen y se pronuncia is everything. Is everything. Y la última palabra se pronuncia okay. Okay. Entonces la oración completa se pronuncia is everything okay? Is everything okay? Repite conmigo. Is everything okay? 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 ¿Cómo decir tienes que ver esto o tienen que ver esto en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia you. You. La siguiente palabra se pronuncia have. Have. Esta palabra se pronuncia to. To. Y esta palabra se pronuncia see. See. Y la última palabra se pronuncia this. This. Entonces la oración completa se pronuncia you have to see this. You have to see this. Repite conmigo. You have to see this. Vance, you have to see this.
Hey, you have to see this. ¿Cómo decir ahora vuelvo o volveré enseguida en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra, que es la contracción de I will, se pronuncia I'll. I'll. Esta palabra se pronuncia be. Be. Esta palabra se pronuncia right. Right. Y la última palabra se pronuncia back. Back. Entonces la oración completa se pronuncia I'll be right back. I'll be right back. Repite conmigo. I'll be right back. 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 ¿Cómo decir gracias por su ayuda en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia thanks. Thanks. Esta palabra se pronuncia for. For. Esta palabra se pronuncia your. Your. Y la última palabra se pronuncia help. Help. Entonces la oración completa se pronuncia thanks for your help. Thanks for your help. Repite conmigo. Thanks for your help. Thanks for your help. Thanks for your help. Thanks for your help. ¿Cómo decir avísame si necesitas algo en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia let. Let. Como si fuera a pronunciar la T, pero no la pronuncia. Let. Let. Y la siguiente palabra se pronuncia me. Me. La siguiente palabra se pronuncia no. No. Y estas dos palabras se unen y se pronuncia if you. If you. Y estas dos palabras se unen y se pronuncia need anything. Need anything. Entonces la oración completa se pronuncia let me know if you need anything. Let me know if you need anything. Repite conmigo. Let me know if you need anything. Let me know if you need anything. Let me know if you need anything. Hey, let me know if you need anything. ¿Cómo decir lo pensaré en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra, que es la contracción de I will, se pronuncia I'll. I'll. Y estas tres palabras se unen y se pronuncia think about it. Think about it. Think about it. Entonces la oración completa se pronuncia I'll think about it. I'll think about it. Repite conmigo. I'll think about it. I'll think about it. I'll think about it. I'll think about it. ¿Cómo decir cuál es el problema en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia what's. What's. La siguiente palabra se pronuncia the. The. Y la última palabra se pronuncia problem. Problem. Entonces la oración completa se pronuncia what's the problem? What's the problem? Repite conmigo. What's the problem? What's the problem? What's the problem? What's the problem? ¿Cómo decir no vas a creer esto en inglés paso a paso? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia you. You. La siguiente palabra se pronuncia won't. Won't. Y esta palabra se pronuncia believe. Believe. Y la última palabra se pronuncia this. This. Entonces la oración completa se pronuncia you won't believe this. 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 ¿Cómo decir te llamaré más tarde en inglés? Vamos a ver. Esta palabra se pronuncia I'll. I'll.
Y estas dos palabras se unen y se pronuncian call you. Call you. Y la última palabra se pronuncia later. Later. Entonces la oración completa se pronuncia I'll call you later. I'll call you later. Repite conmigo. I'll call you later. I'll call you later. I'll call you later.